Ok, chicos, continuando con la clase de derivadas, vamos a aprender más realizando estos ejercicios. Por ejemplo, nos piden determinar la derivada de cada función o de las siguientes funciones usando la definición del límite. Imaginemos que tú no sabes, bueno, o todavía estás entrando al tema de derivadas y esta de acá pues es una clara pregunta que puede venir en un examen que determines por definición la derivada, ¿vale? Imaginemos, como dije, que no te acuerdas de la definición. Por tanto, vamos a hacer una construcción geométrica, ¿sí? Porque todo tiene su explicación. Eso es lo bonito de la matemática. Construcción geométrica. Nos damos una función sea o dada, una función real de variable real de es abierto y supongamos que tenemos el grafo de esa función de la siguiente forma. Ahí está. Por ejemplo, el grafo puede ser de esta forma. Supongamos ahí o acá. Ahí está. Tenemos el eje X y el eje Y. Tomemos dos puntos. Aquí, por ejemplo, puede estar X, este va a ser el punto A, y otro punto acá, punto B, y la distancia de este punto X a esta de acá va a ser H. Es decir que en el eje X va a ser X más H. Ok. Al unir estos puntos, ¿qué obtenemos? Una recta secante, ¿sí? Porque intersecta tanto A como a B. Además, el punto en Y de acá va a ser f de x más y. Acá, f de x. Esta es la función f. Ok, hasta ahí todavía. Todavía no hemos hecho nada de derivada. Solamente hemos graficado una función. Siempre determina su grafo, conjunto de puntos. Y hemos tomado dos puntos, A y B. Ahora, la derivada en este contexto geométrico, pues viene a ser la pendiente de la recta tangente. En este caso yo tengo una recta secante. Como ya me habla de pendiente, pues determino la pendiente de esta secante antes de irme con la tangente. Tengo un ángulo alfa. Acá la distancia es h. Y acá vendría a ser f de x más h menos f de x, ¿sí? Esa es la distancia que hay entre estos dos. Perfecto. Por geometría analítica sabemos que la pendiente de una recta, que en este caso viene a ser la tangente, o perdón, la secante, es igual a la tangente del ángulo que forma con el eje X. Y tangente de esta es cateto opuesto
que es esa diferencia, sobre cateto adyacente, que viene a ser h. Ahí está. Ahora sí. Como mencioné, la derivada pues es la pendiente de la recta tangente en un punto. En este caso yo tengo una secante. Para que esta de acá, si esta recta se convierta en una tangente, si de esta forma, ahí está bien. Pues este punto de acá, ¿sí? Este punto B tendría que bajar, ¿sí? ¿Cómo bajaría? Siempre y cuando que este h se haga pequeño, es decir, que tienda hacia cero. Y así obtendría la pendiente de la recta tangente. Acá lo voy a adelantar. Tangente, ¿sí? Tangente. Y acá tenemos la secante. Por tanto, la pendiente de la recta tangente va a ser igual al límite cuando este h se hace pequeñito, es decir, tiende a cero, de justamente este cociente de x es h menos f de x sobre h. Ahí está. Y esta de acá viene a ser f' de x, la famosa derivada. Por eso es importante tener la idea de que la derivada va a ser igual a la pendiente o gradiente de esa recta tangente en el determinado punto. Y te das cuenta que pues llegas a esa definición, ¿sí? No es que haya sido o haya aparecido de la nada. Todo tiene su explicación. Por tanto, ponemos acá definición. Da una función real de variable real, en este caso, d es un intervalo abierto. Se dice que f es diferenciable si para todo x que pertenece a d existe el límite, ¿sí?, que vimos acá anteriormente. Voy a anotar. Límite cuando h tiende a 0, el cociente de diferencias sobre h. ¿Ok? Por tanto, esta definición nos dice que f es diferenciable si para todo punto del dominio existe el límite de ese cociente de diferencias. Esa vendría a ser la definición. Ok, por tanto, como en el problema nos pedía usar la definición de derivada, justamente con límite, para determinar o calcular estas funciones, ¿sí?, de cada una de ellas, la derivada. Ahora sí, como dije, no hay dudas porque todo lo hemos usado una construcción geométrica para determinar la definición. Así que hasta el momento no hay dudas. Aplicando esto a estas funciones, tendríamos, o antes de ello, solución. Para la primera función, pongo a f de x, es decir, la forma que tienen
los elementos del rango son x al cubo. ¿Sí? Acá hay un abuso de notación al decir que este f de x es función. ¿Vale? Ese f de x es un elemento del rango, más no es función. A veces lo hablan así, ¿no? Bueno, yo imagino por simplicidad o porque ya asumen. Lo ideal sería definir primero la función, de dónde a dónde va, de qué conjunto se dirige. Por tanto, tenemos eso y nos pide determinar la derivada usando límite. Por tanto, o antes de ello, si de nuestra definición necesitamos f de x más h. Acá hay un nuevo parámetro. De esta, tengo que f de x más h es la misma forma. Igual, ya no es solo x, ahora es x más h. X más h al cubo. Listo. Ahora sí. F' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, que es x más h al cubo, menos f de x, que es x al cubo, dividida con h. Determinamos ese límite. No me vayas a utilizar L'Hopital, porque L'Hopital ya implica derivada y tú recién estás empezando a derivar. Todavía no sabes cuál es el proceso. Acá tenemos una diferencia de cubos que viene a ser x más h, con otro color, aunque sea, menos x multiplicada x más h al cuadrado más x más h multiplicada con x más x al cuadrado. Eso todos lo saben. Eso lo hicimos en preuniversitario. Acá es límite. Ahí está. F' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de x menos x, 0, me quedaría h, simplifico, y únicamente tendré x más h al cuadrado más x más h multiplicada con x más x al cuadrado. Perfecto. Tomando límite, ¿sí? Es de acá 0, 0, tendría x más 0 al cuadrado, va a ser x cuadrado, más x por x cuadrado, más x cuadrado. Igual, tendría acá 3 veces x al cuadrado. Es decir que f' de x es igual a 3x al cuadrado. Listo. Esa vendría a ser la derivada de esa función. Y ahora, esto es consecuencia, podría decir, o se generaliza para un n como la regla de la potencia. Acá, si es una función de la siguiente forma, donde este n puede pertenecer a los enteros, ahí está bien, o podríamos generalizar tanto para, o puede ser real. A ver, en este caso tiene que estar bien definida en su dominio. Y x, no sé si sea pertinente poner que sea mayor a 0. Porque imagínate que sea menor a 0. Número negativo y n puede ser un medio y tendríamos raíz cuadrada de un negativo. Y eso me conduce a los complejos. Sí, está mejor así. Ponerlo con esa restricción.
¿sí? De que x sea mayor a 0. Es la regla de potencia, pero generalmente en los libros básicos de cálculo lo vas a ver con los enteros o simplemente naturales, ¿sí? Pero en este caso la vamos a generalizar con esta condición adicional, ¿sí? De que x tiene que ser mayor a 0 para evitar problemas o meternos al mundo de los complejos. Ahí está. Esto como comentario, una regla general. Nos vamos con la pregunta B. Espero que estés entendiendo porque estoy haciendo paso a paso, ¿sí? Y vamos con esa función. F de x es igual a x elevado a la menos 1. Perfecto. El incremento viene a ser f de x más h igual, ya no es x, ahora es x más h elevado a la menos 1. Por tanto, f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, ¿sí? Por nuestra definición, acá lo tenemos, cociente x más h elevado a la menos 1 menos f de x, x elevado a la menos 1 sobre h. Ahí está. Esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de teoría de exponentes 1 sobre x más h menos 1 sobre x sobre h. Sencillo. Multiplicamos, carita feliz, como lo quieras llamar. Tendría x menos, o en este caso sí, está bien, menos h, sobre x multiplicada con x más h. Y este h pasa hacia arriba. Ahí está, multiplicar en el denominador. X menos x es 0, tendría menos h. Sobre h, simplificando, me quedaría menos 1. Es decir, que tendré f' de x igual al límite cuando h tiende a 0 de menos 1 sobre x multiplicada con x más h. Tomando límite, está acá 0, es igual a menos 1 sobre x por x al cuadrado. O escrito de otra forma, menos x elevado a la menos 2. Listo. Esa sería la derivada por definición. Utilizando esta regla de la potencia, pudiéramos haberlo hecho de manera directa. ¿Ok? Si teníamos acá, f' de x venía a ser igual x elevado a la menos 1. En este caso, o no determinamos, ¿no? La derivada es x, o este n de acá, baja x elevado a la n menos 1. Ya tenemos las condiciones. Usando eso, tendríamos acá menos 1 y bajamos este exponente. Es decir, que acá es menos 1. F' de x es igual menos 1, que tenemos menos, sería menos 2. Y es exactamente lo mismo. Pero solamente para comprobar, ¿no? Porque a nosotros nos piden determinar por definición de límite la derivada. Ahora sí, ya tenemos
la A, también tenemos la B. Nos falta, por ejemplo, la C, la D y la E. La C es coseno, la D tangente. Te das cuenta de que todo es límites. Acá lo que importa, por eso, como mencioné al inicio, es dominar límites. Si sabes eso, pues ya derivar se te hace mucho más fácil. Y si sabes derivar, pues no vas a tener ningún problema con las integrales. Perfecto. El incremento vendría a ser f de x más h igual a ¿cuánto? Coseno de, ya no es solamente x, es x más h. Ahí está. Un poquito de confusión. Sí, con el color. Mejor voy a hacerlo con otro. Creo que estaría bien con ese. Ahí está. Por definición, f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de el cociente de diferencias es coseno de x más h menos coseno de x sobre h. Tengo una diferencia de cosenos. ¿Sí? Recuerda que esa diferencia puede ser dada de la siguiente forma. Coseno de b, este es igual a menos 2, si no me equivoco, seno de la semisuma vendría a ser también seno de la semidiferencia. Ok, no voy a demostrar ahorita porque si no nos va a ser demasiado largo el video. Y bueno, a la vista, sí es eso, ¿no? Luego comprobamos. Bueno, yo sé cuánto es la deriva de coseno, pero tengo que hacerlo por definición. Utilizando eso, tenemos que f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de. Utilizamos esta menos 2 seno de. En este caso, a es igual a x más h y b es igual a solamente x. Ok. Ahora sí tendríamos a más b, que sería x más h más x dividida con 2 seno de. La diferencia x más h menos x simplifica y me quedaría solamente h sobre 2 dividida con h. Ahí está. Y lo que hago acá es usar el límite notable. Cuando h tiende a 0, t. En este caso, pongámosle t. Sí, una forma general. Seno de t sobre t. Esta, perdón, no es 0. Es igual a 1. ¿Sí? Tanto el seno con la función identidad son equivalentes cuando t tiende a 0. ¿Vale? O también podríamos decir que son funciones similares. Eso se hace en análisis asintótico. Perfecto. Usando eso, formo. Si el argumento acá es h medios. Por tanto, divido con 2 y multiplico con 2. Para que no afecte nada. Mejor en este lado.
Ahora sí, va a ser límite cuando h tiende a 0 de. Me queda 2 seno de 2x más h sobre 2 dividida con 2 multiplicada límite cuando h tiende a 0 de seno de h medios dividida 8 medios. Y como mencionamos, esta de acá es 1 y me quedaría esta límite. F' de x es igual, tomando límites de acá es 0, 2x sobre 2, simplifica, sería x, simplificando acá también, tendría menos seno de x. Ahí está. Por tanto, esa vendría a ser la derivada de la función coseno. Ahora sí, nos vamos con la d. Viene a ser tangente de x. Sí, tengo que poner acá. Que sea contra o entre paréntesis para diferenciar. Ok. Otra vez, definición. F' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de incremento f de x más h es igual a tangente de x más h. La diferencia de este con este, tangente de x más h menos tangente de x dividida con h. Y ves lo importante que es conocer identidades trigonométricas. Por eso se prioriza en la parte de límites cuando calculamos que te recuerdes o demuestres esas identidades pitagóricas, coseno, seno de doble arco y así, porque se usa bastante. Ahora, la resta de tangentes, si no me equivoco, viene a ser el seno o el coseno. Sí, tangente de A menos tangente de B es igual, creo que es seno de A menos B sobre coseno de A coseno de B. ¿Okay? Eso lo pueden demostrar. Usando eso, tendríamos f' de x igual al límite cuando h tiende a 0 de seno de la diferencia x más h menos x, solamente me quedaría h sobre, o en este caso no, solamente h, ¿no? Sí. Sobre coseno del primero. Creo que está más arriba. Coseno, ya primero que es x más h, coseno del segundo. Divida con h. Ok. Y tenemos producto de extremos, 7 es 1. Y este h sube. Bajamos esto. SH. Ordenando es igual al límite cuando h tiende a 0 de seno de h sobre h por el límite cuando h tiende a 0 de 1 sobre coseno de x más h coseno de x. Funciones similares o equivalentes, 1, tomando el límite sería 0 y tendría 1 sobre coseno cuadrado de x. ¿Sí? Su razón
es en este caso, sí, secante. Secante cuadrado de x. Por tanto, esa vendría a ser la derivada de la tangente. Ahí está. Y nos vamos con la última. La e. Viene a ser exponencial. Ajá. F de x igual exponencial de x. Definición. F' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de siempre su incremento exponencial x más h. Primero exponencial elevado a x más h menos f de x, que es exponencial de x, sobre h. Sencilla, límite cuando h tiende a 0 de factor como exponencial elevado a x ¿sí? Realizas ese producto distributiva y obtienes esta diferencia. Así que no hay problema. Acá tenemos límite cuando h tiende a 0 de la exponencial elevada a x multiplicada con el límite cuando h tiende a 0 de la exponencial elevada a h menos 1 sobre h. Esta exponencial elevada a x no depende de h, es como una constante. Solamente me queda exponencial. F' de x igual a exponencial de x. Calculando este límite, este también de acá es notable. ¿Sí? Esta viene a ser logaritmo natural de la base exponencial, que es igual a 1. ¿Sí? Por tanto, ese límite de ahí vale 1. Exponencial multiplicada por, en este caso con 1, pues sigue siendo la misma exponencial. Y por tanto, va a ser la misma función, la derivada. ¿Sí? Por tanto, acá te das cuenta de que la función exponencial, como tenemos acá, es una función propia, ¿sí? O una autofunción. ¿Qué quiere decir? Que al aplicarle un operador diferencial o un operador lineal, por ejemplo la integral, me va a arrojar la misma función, multiplicada por un cierto escalar. En el operador diferencial, ¿quién viene a ser? Pues viene a ser la derivada. Derivas esta función y lo que te va a dar es la misma función, multiplicada por un escalar, que en su defecto es 1. Se sobreentiende. Ahora en la integral, pues ocurre lo mismo. Al integrar esa función, la primitiva va a ser la misma función. Obviamente difiere en una constante de integración, pero esa constante de integración la puedes hacer 0 y tienes la misma función. ¿Sí? Es como un comentario. Cuando te pregunten, es la característica que tienen estas funciones, que al aplicarles un operador diferencial o ya sea lineal, pues esas no varían, ¿sí? Solamente varían o serían multiplicadas por un escalar real. Ahí está. Espero que quede claro. Perfecto, ya hemos determinado las derivadas por definición. Y ahora nos tocaría la siguiente pregunta. ¿Sí? Nos dice utilizar la regla de la suma, el producto del cociente, para derivar las funciones. ¿Sí? Que tenemos ahí. Total son 12. Bueno, ya sabemos, ¿no? Por ejemplo, la derivada del seno, determinamos acá, o perdón, que era el coseno, ¿no? Es menos seno de x. La exponencial viene a ser la misma exponencial. También determinamos la tangente, como también inicialmente teníamos una potencia.
Así que no tendremos muchos problemas. Ok, ante todo vamos a recordar las reglas. Aquí, de la suma. Antes de ello hay que definirnos, ¿no? Sean f, g, cada uno de ellos, ¿no? Definidas en d y g puede estar en qué, en e, funciones reales, donde d y e son intervalos abiertos. Ok, a partir de esto determinamos la regla, en este caso de la suma. Sí, obviamente faltan algunas cositas, no estoy siendo estricto, muy riguroso. Es para que entiendan, y para no alargarnos el video, sino poner muchas cosas nos puede generar confusión. Bueno, si tú estás empezando a derivar por primera vez, uno que ya sabe, pues aumenta la precisión a estas definiciones o comentarios. Ok, la suma, en este caso, si nos piden determinar la derivada de f de x más g de x, esta es igual a la derivada del primer sumando más la derivada del segundo sumando. Si no hay problema ahí, simple. Ahora del producto. De f de x, la derivada es, ojo, no es f de x, cuidado que te confundas. No, no es así. La derivada del producto va a ser la siguiente. La derivada del primero por el segundo, g de x se mantiene, más el primero se mantiene tal como está, por la derivada del segundo. Ahí está. Del cociente también varía. Cociente. F de x sobre g de x. Este es igual la derivada del primero por el segundo o menos f de x por la derivada del segundo dividida con el cuadrado del segundo. Esto. Estas serían las reglas. Sí, justamente lo que nos está pidiendo. La suma, el producto y el cociente. Usando eso, pues vamos a determinar las derivadas, ya sea del primero, del segundo y así. La primera viene a ser 8 de x 3/4. O sea, f de x igual a 8 3/4. Ahí está. Ya no vamos a hacer acá definición. Si nos pide utilizar estas reglas. Ok. F' es igual, ¿sí? La derivada también es un operador lineal. Así que la constante, en este caso, este escalar que está multiplicando, se mantiene. 8 lo dejamos ahí solito. Y por nuestra regla, la potencia que teníamos acá, no sé si está acá. El exponente baja. Este exponente de acá baja. 3 sobre 4 por x. Y ese exponente le restamos 1 o le quitamos.
esa de ahí es la derivada. Haciendo el cálculo, tengo cuarta 1, cuarta 2. 2 por 3, 6. Por x elevado. ¿Cuánto sería 3 cuartos menos 1? Menos 1 cuarto. ¿Ok? Y esa es la derivada. O escrito de otra forma, aunque sea. 6 sobre raíz cuarta de x. Ahí está. Cualquiera de ellas es válida. Siguiente. F de x es igual seno hiperbólico de x, ojo, de x. Acá tienes que conocer aparte de cuánto o a qué es equivalente el seno hiperbólico. Lo que puedo hacer acá es utilizar exponentes. ¿Sí? Recordando que con otro color, seno hiperbólico de x, si esto lo encuentras en cualquier formulario, es igual a la exponencial elevada a la x menos exponencial elevada a la menos x dividida con 2. Ahí está. Tienes que recordarte hasta ahí. Lo mismo para el coseno. Perfecto. Reemplazando, sí tendríamos, aunque. Y es efectivamente lo que quería el problema, porque vamos a tener que utilizar acá, sí, la derivada de una suma. Pues de hecho, acá tendría que ser también, ¿no? Suma y diferencia, más menos. F' de x es igual a reemplazando exponencial x menos exponencial menos x sobre 2. Esta es una constante o escalar, sale que es un medio y me quedaría la derivada exponencial elevada a la x menos exponencial elevada a la menos x. Tenemos acá una resta, ¿sí?, de exponenciales. Por tanto, la derivada va a ser tanto para el primero como para el segundo. Un medio. La derivada del exponencial es la misma exponencial x, ¿sí? Simplemente mantenemos esta exponencial y acá debe haber una escalar que esté multiplicando y esa escalar baja a multiplicar. Pero en este caso tenemos 1 y 1 para exponencial sigue siendo la misma exponencial, así que no tengo problema. Menos la derivada de esta exponencial. Mantenemos la misma exponencial. ¿Quién es acá el exponente que esté multiplicando a este x? Pues el menos 1. Bajaría a multiplicar. Por tanto, tenemos que f' de x es igual a un medio exponencial de x menos por menos más. Ahí está. Y esta de acá, pues, sí, viene a ser nada menos que coseno hiperbólico de x. ¿Vale? Porque esta de acá pasaría a dividir. Para la diferencia es el seno. Para la adición es el coseno. ¿Sí? Ahora sí que te pidan derivar el seno hiperbólico, pues va a ser el coseno hiperbólico. Es igual que solamente al seno de x. Su derivada, coseno de x. ¿Sí? Ok. Teniendo eso, nos toca la C.
viene a ser exponencial y el seno. Ahí está. Derivamos f' de v es igual a esta de acá. La puedo tomar como una función de, h de v, ya esta de acá, g de v, ¿sí? Y tenemos un producto. ¿Cuál de ellas utilizamos? La segunda. ¿Qué nos dice? Derivamos la primera, multiplicamos por el segundo, más el primero lo mantenemos como tal como está, y derivamos el segundo. La derivada del primero por el segundo, más, mantenemos el segundo, el primero, por la derivada del segundo. Derivada del exponencial. Baja el numerito que le acompaña acá, que es el 1. ¿Sí? Se mantiene. ¿Sí? De hecho es una función propia. Y luego multiplicada con el seno de v. Más exponencial elevado a la v. Derivada de seno, como mencioné aquí anteriormente, ¿sí? Este es igual que al seno hiperbólico. Vendría a ser coseno, la derivada. Ahí está. Y pues esta de acá vendría a ser la derivada, ¿sí? Se termina el problema. Ya si tú quieres lo puedes factorizar. Exponencial elevado a la v. ¿Okay? Perfecto. Aquí hemos utilizado la regla del producto. Vámonos con la D, que depende x cuadrado tangente de x. X cuadrado tangente de x. Un poco más abajo. De igual forma, acá tenemos, por ejemplo, el h de x. Aquí el g de x. Y tenemos un producto. Nos pide derivar. La derivada del primero por la regla multiplicada con la segunda, más la primera se mantiene, x al cuadrado, y la derivada de la segunda. Derivada de esa potencia, el exponente baja, es decir, 2. Escribimos esa potencia x y le quitamos 1. 2 menos 1 es 3. Por la tangente de x más x al cuadrado, derivada de tangente, ya determinamos por definición. Viene a ser secante cuadrada de x. Secante cuadrada de x. Y listo. Se acabó. Siguiente. La e. T y seno, coseno. Es f de t igual a t de t más coseno de d. Ok. Derivando f' de t. Acá tenemos un h de t. Acá tenemos un g de t.
producto. Y acá tenemos pues un WT, llamémoslo así. Y aplicando las reglas, tendríamos para este producto la derivada del primero por el segundo, más el primero se mantiene, la derivada del segundo, más, y como se trata de una suma, hemos derivado primero este, luego este, coseno de t, derivada. Es igual, la derivada de t, en este caso, es 1. ¿Por qué? Este t elevado a la 1, ¿cierto? Por la regla de la potencia, este 1 baja. Sería 1 por t y le quitamos 1. 1 menos 1 es 0. Todo número elevado a la 0 viene a ser 1. 1 por 1 es 1. ¿Sí? Por esa razón. Multiplicada con el seno de t. Pero 1 es elemento neutro, así que solamente sería seno de t. Más t veces derivada del seno, ya sabemos, viene a ser coseno de t. Más la derivada de coseno. Determinamos, si no me equivoco, exponencial, tangente, coseno, aquí está. Había sido menos seno. Más por menos sería menos seno de x. Perdón, no es x, ¿no? En este caso el argumento es t. Ah, mira. Restamos y únicamente me queda t veces coseno de t. Ahí está. Ok. Nos vamos con la f. Tangente hiperbólico de x. Tangente hiperbólico de x. F' de x es igual a la derivada de ese tangente. O de la tangente. Pero tangente es seno hiperbólico de x sobre coseno hiperbólico de x. Acá tenemos la derivada de un cociente. Aplicamos esta regla. ¿Sí? Tenemos una diferencia y el denominador lo elevamos al cuadrado. Es igual la derivada del numerador multiplicada con el denominador. Menos, se mantiene el numerador, la derivada del denominador. Coseno h de x. Ahí está. Y este denominador lo elevamos al cuadrado. Va a ser coseno cuadrado. Bueno, coseno hiperbólico al cuadrado. Perfecto. Así f' de x es igual la derivada del seno hiperbólico. Mencionamos que tanto el seno hiperbólico con el seno normal coinciden sus derivadas. Por tanto, la derivada del seno es coseno. Y de igual forma, del seno hiperbólico va a ser coseno hiperbólico. Por coseno hiperbólico. Menos seno hiperbólico. Está bien.
derivada del coseno hiperbólico, como mencionamos, coinciden, seno y coseno. Su derivada viene a ser, y de hecho lo determinamos inicialmente, menos el seno hiperbólico de x dividida coseno hiperbólico cuadrado. Igual, acá tengo coseno hiperbólico de x al cuadrado menos por menos es más, seno hiperbólico de x al cuadrado, coseno hiperbólico de x al cuadrado. Ok, teniendo eso, el coseno hiperbólico su derivada es menos seno. Tengo un poquito de duda ahí. O es positivo, porque en uno de ellos varía. En el seno, la derivada del seno sí coincide con el seno hiperbólico, pero creo que difiere un signo para la derivada del coseno. Creo que esto puede ser más. Ok, tengo dudas. A ver, para saldar de eso, ¿qué hacemos? ¿Sí? Si no estás seguro, pues utilizas la definición del límite. Mi función en este caso va a ser igual coseno hiperbólico de x. Y este es igual al exponencial de x más exponencial menos x. Divida con 2. Si derivamos, tendríamos... Bueno, esto se mantiene, ¿no? Acá tenemos una suma. Sería exponencial de x, la derivada se mantiene. Es una exponencial menos, en este caso baja, exponencial de x. Dividida con 2. Y esta viene a ser seno hiperbólico de x. Ajá, no hay un signo. Por tanto, sí. Esas dudas por ahora me estaba haciendo. Es más, en ese caso, pues ya no es acá, tendría que ser menos. Borramos, ¿sí? Por definición, también como mencioné, pudiéramos haberlo hecho usando exponenciales. Pero aproveché la regla, en este caso, de la suma. ¿Sí? Tanto para la derivada del seno, sí coincide con el coseno hiperbólico. Pero para el coseno, ¿sí? La derivada del coseno hiperbólico va a ser seno hiperbólico. Es decir, que a diferencia del seno o del coseno normal, ¿sí? Porque la derivada del coseno normal es con signo negativo. En este caso, en el hiperbólico, ya no. Que aunque se vamos a poner acá, como resultado, que la derivada seno de x es igual al coseno de x, la derivada del coseno de x es igual a menos el seno de x, la derivada del seno hiperbólico de x es igual al coseno hiperbólico de x, la derivada del coseno hiperbólico de x es igual a, determinamos, seno hiperbólico de x, ¿sí? No es igual a esta. En la primera teníamos un signo y en la segunda ya no. Y lo verificamos hace un momento. Perfecto. Y tengo una diferencia de cuadrados. Y de hecho, pues hay una propiedad de que toda esta es 1. Igual 1 sobre coseno cuadrado o coseno hiperbólico de x al cuadrado. F' de x igual, esta viene a ser secante
parabólica de x al cuadrado. Y en esta parte pues también coincide, ¿no? La derivada de la tangente viene a ser secante cuadrado. Ok, nos quedan f, gh. Sí, GH y JK. Ok, viene a ser lo más sencillo, me parece. Sí, tenemos funciones polinomiales. Ahí está. 3x menos 2, 2x menos 3. Vienen a ser g f de x igual a 2x menos 3 sobre 3x menos 2. Tenemos un cociente, para lo cual usamos la tercera regla. F' de x es igual 2x menos 3 sobre 3x menos 2. Según la regla me dice que es la derivada del numerador multiplicada con el denominador. Menos, mantenemos el numerador, por la derivada del denominador. 3x menos 2. ¿Sí? Esa derivada. Todo esto dividida con 3x menos 2. Esto al cuadrado. Igual. Derivamos desde acá. Vamos a desplazar con otro color. Con este está bien. La derivada de 2x menos 3. Igual. La derivada del primero, si este es una suma o diferencia, o resta como quieras llamarlo, sería la derivada de esta primera. El 2 se mantiene. X, bajamos el exponente que viene a ser 1 por x y le quitamos 1 menos 1. Menos la derivada de una constante. Acá, ojo, si se trata de cualquier, ya sea 3 hasta pi, pues su derivada siempre va a ser 0. Aquí podemos añadir eso más en esta lista. Ejemplo, la derivada de una constante k viene a ser 0. Igual, ¿cuánto serían? 2 por 1, 2. 1 menos 1, 0. Todo número elevado a la 0 es 1. 2 por 1, 1. 2. Se mantiene. Por tanto, la derivada de esta función lineal es 2. 2 por 3x menos 2 menos, se mantiene 2x menos 3. La derivada de esto, de igual forma, acá, 3x menos 2, derivada, como una suma o resta, la derivada del primero, el 3 se mantiene, y como se trata de una función lineal en este caso, pues esta acá va a ser 1, es la derivada. 1 menos la derivada de una constante, 0, al resultado, 3. Es lo más fácil. Dividida 3x menos 2 al cuadrado. F' de x es igual, creo que tengo en la parte superior, propiedad distributiva por izquierda y por derecha.
6x menos 2 por 2, 4, menos 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. Este signo se distribuye, sería más. 3x menos 2 al cuadrado. 0, menos 4 más 9 sería 5. 3x menos 2 al cuadrado. Y esa sería la derivada de la función. Ok. H. Ya está. Viene a ser, ¿dónde estamos? Ahí está. T cuadrado más 2t. T cuadrado menos 1. Es f de t. T cuadrado más 2t sobre t cuadrado menos 1. Otra vez tenemos un cociente. F de t' será igual cuadrado más 2t sobre t cuadrado menos 1. La derivada, según la regla, es la derivada del numerador, t cuadrado más 2t, por el denominador, menos el numerador, t cuadrado más 2t, y ahora sí la derivada del denominador, dividida t cuadrado menos 1 al cuadrado. Ahora sí. F' de t es igual. Derivamos esto. La suma, la derivada de t cuadrado, el 2 baja t y le quitamos 1. 2 menos 1, 1. Se sobreentiende. ¿Sí? Más cuando tenemos una función lineal, la derivada viene a ser el coeficiente. ¿Sí? Solamente 2. T cuadrado menos 1. Menos t cuadrado más 2t. La derivada de esto, ¿sí? El 2 baja t, se mantiene la base, y le quitamos 1 ya, que sería 1. Se sobreentiende. Luego la derivada de un constante, en este caso es menos 1, va a ser 0. Y ahí lo dejamos. Dividida con t cuadrado menos 1 al cuadrado. Y bueno, proceso laborioso, propiedad distributiva. Ahí está. Ahí, f', 2t por t cuadrado, 2t cubo, menos 2t, más ahora 2t cuadrado, 2 por menos 1, menos 2, menos, ese signo, t cuadrado por 2t, 2t cubo, ahora sería 2t por 2t, más 4t cuadrado. Está bien, ¿no? Signo distribuye, hasta acá sería negativo. Y desaparecen los paréntesis. T cuadrado menos 1 al cuadrado. Igual. Términos semejantes
esta. ¿Qué más podría haber? Tenemos menos 2t, menos, o en este caso, no, tenemos un semejante a 2t. Pero sí tenemos 2t cuadrado menos 4t cuadrado. Menos 2t cuadrado menos 2t menos 2. T cuadrado menos 1 al cuadrado. F' de t, factor común 2 o menos 2. T cuadrado más t más 1. Perfecto. Ok, yo creo que ahí queda. No hay más para simplificar. ¿Sí? Listo. Terminaré ahí la h. Tenemos la h. A ver, una inspección. Hemos derivado entre la regla. Sí, está bien. La g. Sí, también está bien. La f tangente, llegamos a algo es notable. La e, fácil. La d, derivada de x. Mira, ¿por qué apareció acá 3? Esto no debería ser 3. Sí, porque es 2 menos 1, 1. No sé por qué puse. En vez de derivar, tal vez traté de integrar. Pero bueno, para eso es bueno, ¿sí? Darle un repaso, a revisar. Así si tú estás en una prueba, pues cuando termines, siempre verifica, ¿sí? Porque a veces cometemos errores y de eso, pues podemos hasta desaprobar, ¿saben? Exponencial, está bien. Esta también es notable. Y esta también está bien. A ver, 3, 4, menos 1, 4, sí. Ok, solamente todo, perfecto. Creo que la G era... Pusimos esto al denominador, pero bueno. Nos faltan solamente la I, la J, la K. La I es 1 menos 4x 2 tercios. 1 menos 4. F de x es igual a 1 menos 4x sobre, creo que era x elevado a la 2 tercios, si no me equivoco. Ajá. Y nos pide derivar. F', o antes de ello, por fracciones homogéneas, si descomponiendo, este es igual a 1 sobre x elevado a la 2 tercios menos 4 x sobre x elevado a la 2 tercios. Igual, reescribiendo, ¿sí? Ya no como esta fracción, sino como una potencia normal, x elevado a la menos 2 tercios. ¿Sí? Propiedades de teoría de exponentes. Menos 4, aquí tengo 1. Por propiedades, como tengo dos potencias, la base es x, los exponentes se restan. 1 menos 2 tercios. Igual x, o lo mantenemos ahí, está bien. Ahora sí, f' de x es igual, tenemos suma, bueno, en este caso resta. ¿Sí? Aplicamos la primera regla.
la derivada del primero menos la derivada del segundo. La derivada del primero baja el exponente, menos 2 tercios. Mantenemos la base y le quitamos 1. Menos 1. Menos, coeficiente se mantiene, 4. Y bajamos este exponente, que sería 3 menos 2, 1 tercio. X y le quitamos 1. Con este sería 0. Por tanto será menos 2 tercios. F' de X es igual a menos 2X va a ser menos 3, menos 2 menos 3, menos 5 tercios sobre 3 menos 4 por X, ahora menos 2 tercios sobre 3. Ahí está. Así esta es la derivada. Ok. Vamos a los que nos falta. Creo que son 3. JKL. Para no estar subiendo, yo creo que sería lo más correcto a recortar. Bueno, ahí tenemos al JK y L, los tres últimos. Denotando J, f de x igual coseno de x sobre 1 más 2 seno de x. Vamos a derivar. F' de x es un cociente de manera directa, la derivada del numerador, seno de x, por el denominador, más 2x. Entonces, ¿qué es derivada? Menos, mantenemos el numerador, por la derivada del denominador. Dividida 1 más 2 seno de x, todo esto al cuadrado. Ahora sí, f' de x es igual a derivada de coseno, ¿sí? Aquí sí afecta el signo. Es menos seno de x. 1 más 2 seno de x menos coseno de x. Y aquí tenemos una suma. Para cada uno de ellos se deriva. Derivada de 1 es una constante, 0 más, este es un coeficiente, se mantiene 2. Derivada ahora del seno de x, viene a ser coseno de x. Listo. 0 más 2 veces coseno de x sigue siendo 2 coseno de x. Uno más 2 veces seno de x al cuadrado. ¿Qué tenemos acá? Propiedad distributiva. Menos seno de x por 1, seno de x, menos por más, menos 2 seno de x por seno de x, seno cuadrado de x, menos 2 coseno cuadrado de x sobre 1 más 2 seno de x, todo esto al cuadrado.
menos seno de x, factorizando, menos 2 seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x. 1 más 2 seno de x cuadrado. Así f' de x es igual, identidades pitagóricas, la suma de esos cuadrados es 1. Me va a quedar menos 2 menos seno de x sobre 1 más 2 veces seno de x. Todo está al cuadrado. Y eso sería la derivada. K. Vámonos con la penúltima. Exponencial y tangente. En este caso, variable independiente es w. 1 menos tangente de w. Exacto. Ahí está. Tenemos cociente, por tanto, f' de w, que hicimos con t, sí, es igual la derivada del numerador por el denominador, menos, se mantiene el numerador, derivada del denominador. Y este último elevamos al cuadrado. A ver, f' de w es igual, derivada de esta exponencial, función propia, sigue siendo la misma. Acá hay un coeficiente 1, baja a multiplicar, pero se sobreentiende que está el 1, ¿sí? Y además es neutro. 1 menos tangente de w menos exponencial, está bien. Derivada de una resta, daría el primero, luego del segundo. Derivada de 1, constante, 0, menos derivada de tangente. Ya determinamos, hasta por definición, viene a ser secante cuadrado sobre 1 menos tangente de w, todo esto al cuadrado. Igual, propiedad distributiva, exponencial elevado a w menos exponencial w tangente de w, menos por menos, más exponencial w secante cuadrado sobre 1 menos tangente de w, todo esto al cuadrado. Y creo que ahí termina porque no hay más que hacer, no hay nada que simplificar. Podríamos sacar factor común exponencial de w. Es decir, que me va a quedar f' de w igual exponencial la w 1 menos tangente de w más secante cuadrado de w dividida 1 menos tangente de w. Y listo. Ahí se acabó. La última. L. Tenemos logaritmo, ¿no? L. F de x es igual exponencial de x logaritmo natural de x sobre x cuadrado más 2x al cubo.
está fácil. Aquí la duda está en este logaritmo. Así que por nuestras reglas tendríamos f' de x, como es un cociente, derivada del numerador, logaritmo natural de x, por el denominador, menos, se mantiene el numerador, derivada del denominador. X cuadrado más 2x al cubo al cuadrado. Tenemos un producto. F' de x será igual, derivada de este producto es la deriva del primero, ¿sí? Como se trata de una función propia, el coeficiente baja a multiplicar, sin de x, que es 1, y será igual a la misma exponencial, multiplicada con logaritmo natural de x, más, estoy utilizando la regla del o de la suma, del producto, perdón, ¿sí? Del producto, más, mantengo el primero y derivo el segundo. La derivada del logaritmo natural va a ser, antes de eso, pondré acá, ¿sí? Es el logaritmo natural de un f de x o un u de x, ¿sí? La derivada va a ser igual al cociente de la deriva del argumento u' de x sobre ese mismo argumento. Esta es una forma general, ¿sí? Esto viene de la regla de la cadena. Pero, o sea, determinar esto para una cierta función, una potencia, por ejemplo, lo podemos hacer mediante límites, ¿sí? Mediante la definición y llegar a esta expresión, que en este caso pues va a aparecer el logaritmo natural del exponencial, pero este es 1. ¿Ok? Lo pueden hacer por definición, como ya lo hice los anteriores. Va a salir. Si por temas de tiempo no lo vamos a hacer, vamos a considerar esta acá. Pero obviamente tiene su porqué, ¿vale? No es que te memorices como yo ya hice las demás, ¿sí? Por ejemplo, para el seno, todo ello, pues tú puedes hacerla para el logaritmo. Aquí lo importante o lo necesario es que domines límites. Aquí usando eso, tendría que la derivada de este logaritmo natural es el cociente. La derivada del argumento, la derivada de x, es 1 sobre ese mismo x. Listo. Tendría x cuadrado más 2x al cubo menos exponencial x, logaritmo natural de x, derivada de este polinomio. Este 2 baja y le quito 1. ¿Sí? Me va a dar x elevado a la 1. Pero se sobreentiende. Más 2. ¿Sí? Este 3 baja. Y le quitamos 1. Va a ser cuadrado. Sobre x cuadrado más 2x al cubo. Todo está al cuadrado. Por tanto, o en conclusión, f' de x es exponencial de x, logaritmo natural de x, más exponencial de x sobre x, x cuadrado más 2x al cubo, menos exponencial de x, logaritmo natural de x, 2x más 6x cuadrado.
x cuadrado más 2x al cubo, todo esto al cuadrado. Y podemos dejarlo acá. Sí, yo creo que al realizar distributiva tendría x cuadrado, no voy a poder llegar a reducir. Yo creo que sí, pero va a ser muy extenso. ¿Vale? Por lo tanto, lo dejamos acá. Sí, lo importante es que hayamos derivado usando tanto, por ejemplo acá. Tenemos un producto, la regla del producto, y en esencia usamos inicialmente la regla del cociente. ¿Ok? Hemos derivado, yo creo que con esto es suficiente, ¿sí? Respecto a derivadas, hicimos por definición, luego utilizamos las reglas de la suma producto cociente y faltaría la regla de la cadena. ¿Vale? Se pregunta de qué libro estamos resolviendo. A ver, voy a ingresar al PDF. Y es esta de acá, muchachos. Sí, cálculo de una variable. Editorial Springer. Un buen libro, ¿sí? No es tan avanzado, sí está bien justificado. Y el básico se podría decir. Bueno, eso depende, ¿no? De cada uno. Pero sí, es un bonito libro y estamos resolviendo los ejercicios. Creo que estamos en la página 90, si no me equivoco. Seguimos acá con límite, continuidad. Aquí estamos por definición. Y técnicas. Ajá, ve, estamos acá. Hicimos la 3.1, luego la 3.2. Y justamente en la 3.3 nos pide que derivemos usando la regla de la cadena. Y obviamente acá hay una composición de funciones. Sí, por eso es importante esa regla. Luego nos pedirán estas funciones. Sí, un poquito más complicada. Y también tenemos algunas demostraciones. Y también puedo usar en algún software. Bueno, este es un buen libro, un bonito libro que vamos a seguir resolviendo. ¿Ok? Perfecto. Entonces, chicos, eso sería todo por hoy. Y ya nos encontramos en la siguiente clase tratando de resolver más y luego pasar a aplicaciones.